Hola amigos, bienvenidos a este curso donde vamos a aprender a utilizar el procedimiento Tabular de SAS. Antes de empezar este curso les presento a su instructor Mike, quien es el experto en usar este procedimiento y está muy feliz de enseñarnos. Mike nos va a ayudar a entender por qué deberíamos aprender a utilizar este procedimiento. La tabla que vemos es un ejemplo del resultado que nos va a entregar el procedimiento Tabular. Esta tabla nos está mostrando mucha información valiosa. Nos está generando el conteo de personas, hombres y mujeres que tenemos en cada país, y además el cargo que tienen en la empresa. Además nos muestra la suma del salario para cada uno de estos grupos. Esto apenas es un vistazo a lo que nos puede entregar el procedimiento Tabular. Le podemos pedir, además de la suma y el conteo, muchos otros estadísticos como la media, la mediana, la moda, los cuartiles, la desviación estándar, entre otros. Este procedimiento es muy útil cuando estamos conociendo nuestros datos, lo que conocemos como un análisis exploratorio. Bien, Mike ya está muy ansioso de empezar a explicar el contenido de este curso. La primera parte de este curso la vamos a dividir en 4 partes. En la primera parte introduciremos los conceptos básicos que necesitamos saber antes de revisar la sintaxis del procedimiento. En la segunda parte vamos a explicar cómo se crea la estructura de una tabla. La tercera parte vamos a ver cómo se generan sumarizaciones totales. Y en la última parte vamos a ver otros estadísticos que podemos utilizar. Bien, empecemos con nuestra primera parte, introducción a los conceptos básicos. Antes de empezar a escribir código, primero debemos entender 3 conceptos básicos para poder utilizar el procedimiento Tabulate y entender su sintaxis. Estos 3 conceptos los cubriremos en los primeros 3 objetivos. En el primer objetivo, vamos a definir el concepto de una tabla con 1, 2 y 3 dimensiones. Lo segundo, vamos a explicar lo que significan las variables de concatenación y las variables de cruce. Por último, vamos a definir qué son las variables de clasificación y de análisis. Una vez entendamos estos 3 conceptos, los cuales vamos a ver que son muy sencillos, vamos a ver que será muy fácil utilizar este procedimiento. Perfecto, empecemos. Como ya lo mencionamos, una tabla para el procedimiento Tabulate puede tener 3 dimensiones. Cuando hablamos de una sola dimensión, es porque la tabla tiene una dimensión de columna, como lo vemos en estos 2 ejemplos. La primera tabla tiene la variable country en la primera dimensión, y en la segunda tabla es la variable género la que se encuentra en la primera dimensión. Perfecto, muy simple con una dimensión. Ahora, con 2 dimensiones. Una tabla de 2 dimensiones es aquella que tiene una dimensión de fila y una dimensión de columna. En la tabla que vemos, la variable gender está en la dimensión de fila y la variable country está en la dimensión de columna. Y por último tenemos una tabla con 3 dimensiones. Cuando tenemos una tabla de 3 dimensiones es porque tenemos una dimensión de página, una dimensión de fila y una dimensión de columna. Veamos esta parte con más detalle. La tercera dimensión SAS la define como una dimensión de página. Es decir, que vamos a tener varias tablas por cada valor distinto que tenga la variable o variables que se encuentren en esta dimensión. Para este ejemplo, la variable job title se encuentra en la dimensión de página. Esto significa que el procedimiento nos va a entregar una tabla independiente para los diferentes valores de job title. En este caso, job title tiene 3 valores diferentes, por lo cual SAS nos entrega 3 tablas diferentes. Una para el representante de ventas tipo 1, la segunda para el tipo 2 y la tercera para el tipo 3. Y dentro de cada tabla vemos que la variable género se encuentra en la dimensión de fila y la variable country se encuentra en la dimensión de columna. Para terminar de entender bien el concepto de la dimensión de página, vamos a ver un par de ejemplos en un momento. Vamos a ver qué son variables de concatenación. Cuando concatenamos variables, lo que le pedimos al procedimiento es que nos ubique el resultado de una variable justo al lado del resultado de otra variable. En la primera tabla vemos que la variable género y country son variables concatenadas. Esto es porque el resultado de una variable aparece justo después del resultado de otra variable. También fijémonos que estas variables están concatenadas dentro de la misma dimensión. En este caso, en la dimensión de columna. Mientras que en la segunda tabla vemos que la variable género y country se encuentran concatenadas en la dimensión de fila. Con esto queremos decir que podemos concatenar tantas variables como queramos y lo podemos hacer en cualquiera de las 3 dimensiones. En un momento escribiremos el código para lograr estos resultados. Ahora vamos a explicar cómo funcionan las variables cruzadas. Cuando le pedimos a SAS que nos cruce una variable con otra variable, lo que le estamos pidiendo es que nos entregue el resultado de una variable, pero agrupada por otra variable. Es decir, para las tablas que vemos, estamos cruzando la variable country con la variable género, lo que significa que SAS va a decirnos cuántos empleados mujeres tenemos para los diferentes países. Y también nos va a decir cuántos hombres tenemos por país. Fijémonos cómo para la primera tabla tenemos cruzadas estas variables en la dimensión de columna y en la segunda tabla las tenemos cruzadas en la dimensión de fila. Con esto podemos ver que podemos cruzar las variables tanto en la dimensión de fila como en la dimensión de columna. Y podemos cruzar
muchas más variables a la vez. El último concepto que nos falta para explicar son las variables de clasificación y de análisis. Para el procedimiento Tabulate existen dos tipos de variables, de clasificación o de análisis, y todas las variables con las que vayamos a trabajar debemos declararlas en alguna de estas categorías. Cuando hablamos de una variable de clasificación, nos referimos a las variables que vamos a usar para agrupar nuestros datos. Estas pueden ser de tipo carácter o numérico, y el estadístico que el procedimiento va a entregar por defecto es el conteo. Por otro lado, tenemos las variables de análisis. Estas son las variables que el procedimiento va a utilizar para calcular los diferentes estadísticos, como la suma, la media, la moda, la mediana, etc. Estas variables tienen que ser de tipo numérico y tienden a ser continuos. El estadístico que SAS nos entrega por defecto es la suma. En un momento vamos a hablar con más detalle acerca de cada una. Bien, hemos terminado la primera parte, la cual consistía en explicar los conceptos básicos. Este video hace parte del curso de Programación Básica en SAS, en el cual te explicamos todo lo que necesitas saber para que te conviertas en un experto en análisis de datos. Te dejamos el enlace en la descripción del video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de todo el contenido que vamos a estar subiendo. Hasta pronto.